Mi nombre es Fabiana Gómez, estudiante del tercer año de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes en el estado Mérida. Estoy estudiando en la cátedra de Introducción al Derecho Procesal y a cargo de la profesora María Marcano vengo a hablarles acerca de las fuentes del derecho procesal. Las fuentes del derecho procesal son las reglas o cánones de los que busca valerse el juez durante el proceso judicial y así valorar la significación jurídica de las conductas procesales. De esta manera pueden juzgar y fundamentar con convicción la resolución que dicte. Existen diversas clasificaciones de las fuentes del derecho, que en principio pueden ser de tres tipos: fuentes formales, fuentes históricas o fuentes secundarias. Las fuentes formales son normas aceptadas por el derecho positivo. Las fuentes históricas son normas derogadas que constituyen el pasado de una nación. Y las fuentes secundarias incluyen la jurisprudencia escrita, los tratados explícitos en los que se basa el juez cuando las demás fallan. Dichas fuentes son entonces las reglas que sopesa el juez en cualquier proceso para valorar y resolver situaciones jurídicas de las conductas en conflicto de la norma. Fuentes primarias, formales o vinculantes. Son aquellas consideradas inmediatas que encierran en sí misma la norma jurídica y que están conformadas por la ley en cualquiera de sus planos de legalidad. Estas se deben acatar antes de cualquier otra fuente, y es decir, que se deben aplicar con prioridad. Estas fuentes se aplican en forma jerárquica y prevalece una sobre la otra en el siguiente orden. En primera instancia, la Constitución Nacional. La Constitución se encuentra en el primer plano de legalidad, conjuntamente con tratados y pactos, así como convenciones internacionales que sean relativos a derechos humanos y que han sido previamente suscritos y ratificados por Venezuela y que a su vez tienen jerarquía constitucional. Según el artículo número 7 de la Constitución Nacional, esta es la norma suprema y el fundamento de ordenamiento jurídico. La Constitución venezolana contiene normas procesales que, siendo de rango constitucional, son de obligatorio cumplimiento. También en el primer plano de legalidad se encuentran las leyes especiales, las leyes orgánicas, los decretos ejecutivos y los tratados, ya sean de valor internacional público o internacional privado. Las fuentes históricas, entonces, como se dijo anteriormente, se tratan de normas derogadas que constituyen el pasado jurídico de una nación, pero que también pueden ser o marcar un hito histórico en cualquier proceso legal. Las fuentes secundarias o no vinculantes no son de acatamiento obligatorio, es decir, son aquellas que no obligan al juez al momento de decidir sobre una controversia, y estas pueden catalogarse como la jurisprudencia, que es un conjunto de sentencias definitivas y firmes que emanan de los tribunales, incluyendo el TSJ. La doctrina, que involucra las opiniones de los tratadistas expresados en sus obras sobre las ciencias del derecho y que tenga relación con los casos planteados, que sirvan al juez para aclarar dudas o formar un criterio. Los principios procesales del derecho son vinculantes y son recursos usados como última instancia, si las demás fuentes fallan. Estos son consagrados en el artículo 4 del Código Civil venezolano, que reza de la siguiente manera: cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan los casos semejantes o materias análogas, y si hubiere todavía dudas, la aplicación de los principios generales del derecho. Entonces, el derecho civil, a través de la oralidad y de la escritura, también se rige por otros principios, como por ejemplo la publicidad, es decir, que son públicos los casos, son actos públicos; la celeridad, que busca que estos actos sean rápidos y eficaces; la concentración, es decir, que tengan etapas cortas y pertinentes; la equidad, es decir, que cada quien obtiene lo que se merece; y la igualdad, en la que las partes tengan las mismas condiciones. La inmediación es la intervención directa del juez con la causa. Por último, tenemos las máximas de experiencia y las analogías. Las máximas de experiencia, tal como lo expresa el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, reza: el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia. Hablamos entonces de un conocimiento común que tenga el juez sobre el caso o sobre casos parecidos. Y las analogías se aplica sobre la comparación, es vinculante para el derecho procesal cuando no haya norma que regule la discusión.
Entonces se toman en cuenta las decisiones anteriores que se sitúen o que sean semejantes a estos hechos.